Mi gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. Feliz miércoles a todas las personas que llegaron a ver este video del día de hoy. Ya estamos a mitad de semana, gente. Falta poquito para el viernes. Y bueno, como siempre tenemos nuevo video comentándote más cartón que se vuelve tendencia. Más cartón que deberías estar consiguiendo o vendiendo dependiendo de la temática que abordemos en estos videos del valor del cartón. Hoy día te voy a hablar de cartas que ya se encarecieron muchísimo. Si tienes algunas de ellas, es un buen momento para que las vendas. Y si no las tienes, no creo que sea un buen momento para comprarlas, en dado caso que las estés buscando. Dicho esto y sin más dilaciones, espero que estos videos te gusten, que te sirvan. Y recuerda que estos no son consejos de finanzas, esto es mero entretenimiento e información para que tú tomes tus propias decisiones. Ahora sí, agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia, que vamos a comenzar. Arrancamos este video con Magical Meltdown, que ya se encareció en todas las versiones existentes de este naipe. Incluso tenemos que la versión de la Maximum Gold, que viene a ser pues la ultra sin brillo en la ilustración, que es la que está viendo en pantalla, ya creció muchísimo de precio y vemos que tuvo un aumento este último mes del 476.52%. Todo esto se debe al hype que ha generado el nuevo soporte de las cartas Invoke que estuvimos recibiendo en la expansión del Origen del Caos. Lo cierto es que Konami tiene que reimprimir esta carta en algún producto de reimpresiones, porque en dado caso que los listings sigan disminuyendo, esta carta puede encarecerse muchísimo más. Y ya ves que incluso estas versiones de rareza bastante baja han subido bastante de precio. Y bueno, para que tengas una perspectiva, esta carta pasó de costar aproximadamente $1 para tener el precio de mercado actual de $6.63 en precios de mercado. Y además tenemos que en sus ventas recientes se estuvieron vendiendo copias incluso hasta en $10. Siguiendo con las cartas para el arquetipo de los Invoker, tenemos que hablar de Invoke Elysium y específicamente la versión secreta que tuvimos en la expansión de salida, que es Fusion Enforcers. Actualmente esta carta cuenta con dos versiones, es de los Invoke que no han tenido pues reimpresiones masivas a través del tiempo. Tampoco ha sido una carta Invoke de las más recurrentes, no es el monstruo Invoke que más se juega en las diferentes versiones de Invoke que tenemos combinadas con otros arquetipos en el TCG. Pero tenemos que esta carta ha visto pues un repunte importante y un alcance de popularidad bastante masivo este último mes, gracias al nuevo soporte que estuvimos recibiendo en el Origen del Caos, y vemos que ya creció este último mes en un 498.01%. Vemos además que la gráfica de los 3 meses ha crecido en un 982.95% y vemos que ha pasado de costar aproximadamente unos 88 centavos para tener el precio de mercado actual de $9.03. Además tenemos como referencia que las últimas ventas de esta carta oscilaron entre los 10 y los $13, por lo cual podemos esperar un aumento de precio durante los próximos días a medida que los listings sigan disminuyendo. Si tú eres de las personas que juega Invoke y ya tienes muchas de estas cartas y aún te falta lo que es una copia de Elysium, te recomiendo que optes simplemente por las versiones ultras de Battles of Legends Armageddon, las cuales puedes conseguir por un precio actual de 24 centavos. No des por sentado estos precios, ya que la gente va a querer estar consiguiendo estas versiones ultras cuando la secreta se encarezca mucho más. Y si hablamos de cartas que se encarecieron muchísimo este último mes, tenemos que hablar de Crowley de Gifted Machistus, que si bien no es una carta per se del arquetipo de los Invoker, pertenece más o menos al mismo lore, ya que esta es una versión joven de Alistair el Invocador. En su momento estuvimos cubriendo esta carta cuando llegó a costar aproximadamente unos $10. Ya vemos que este último mes se encareció muchísimo con un aumento del 167.72%. Y vemos que ha pasado de costar básicamente $8, que era lo que costaba aproximadamente hace un mes, para tener el precio de mercado actual de $29.69. Y además tenemos que en precios medio listados se establece en $29.17 en el mercado secundario, ventas recientes oscilando entre los $27 y los $28 respectivamente. Si tú fuiste de las personas que consiguió este naipe en su momento, este es el momento de comer y de vender este poderoso cartón, ya que si Konami llega a anunciar una reimpresión para esta carta en específico, puede estar desplomándose en precio. Mi gente, todo parece indicar que los entusiastas de las cartas de bestias sagradas estarían acaparando diferentes cartas para este arquetipo, de cara a estar probándolas con las nuevas cartas que tuvimos en el Origen del Caos. Y bueno, tenemos que Dimension Fusion Destruction actualmente está single print y no tuvo reimpresiones en las megalatas correspondientes, como el resto de otras cartas de bestias sagradas que en su momento salieron en el estructurado y después fueron reimpresas. Lo cierto es que esta carta ha visto un aumento bastante favorable en los últimos 3 meses, subiendo en un 283.12%, pasando de costar unos poquitos centavos para tener el precio de mercado actual de $2.98. Vemos además que en el mercado secundario
secundario tiene un valor de $2.85 y después tenemos que en ventas recientes esta carta se estuvo vendiendo entre los $2 y los $3. Continuando con cartas que se encarecieron muchísimo este último mes, sin mucho contexto aparente, tenemos que hablar de Vados The Eruction Dragon of Extinction, una carta que pertenece al arquetipo de los Hashen, que fue un arquetipo exclusivo en el TCG basado en Dark Souls. Y bueno, tenemos que incluso la versión ultra de esta carta, que fue la que tuvimos reimpresa en las megalatas, actualmente cuenta con un precio de mercado de $7, por lo cual hemos visto que esta carta ha experimentado un crecimiento bastante favorable este último mes. Y esto se debe principalmente a que los listings han estado escaseando considerablemente, al menos en lo que respecta a la versión secreta. Si tú tienes un poco más de contexto con respecto a por qué esta carta se ha encarecido este último mes, me lo puedes dejar en los comentarios para que otras personas vean y nos informemos mucho más. Vemos que esta carta ha tenido un incremento en estos últimos 3 meses del 220.16%, pasando de costar $5 para contar con el precio de mercado actual de $17. Y tenemos también que las últimas ventas de esta carta oscilaron entre los $20 y los $25, por lo cual podemos esperar un aumento de precios de mercado de cara a los próximos días. Continuamos ahora con Lightning Storm y específicamente la versión Quarter Century que tuvimos en el Quarter Century Stampede / Rarity Collection 4, que actualmente subió muchísimo de precio, pasando de costar unos $25, oscilando entre los $20 y los $30 respectivamente, para tener listings que oscilan entre los $50 y los $65, al menos así lo muestra la primera página de listados en TCG Player. Lo cierto es que la gente ha mostrado un favoritismo bastante particular por esta versión, a pesar de que esta carta cuenta con otras versiones de rareza bastante alta con el arte original. Aparentemente los entusiastas de las cartas de Cyberdragon han optado por conseguir esta versión de Lightning Storm específicamente durante los últimos días. Y bueno, tenemos que la venta más reciente de este naipe fue por $57.66. Por último, tenemos que hablar de una carta que contra todo pronóstico no ha tenido reimpresiones y no tenemos una reimpresión anunciada aún para este naipe. Lo cierto es que esta carta, a pesar de formar parte del arquetipo de Shining Sarcophagus, ha sido del favoritismo de la comunidad coleccionista de las cartas de Dark Magician y específicamente de Dark Magician Girl. Por lo cual tenemos que esta carta ha experimentado un crecimiento de valor durante los últimos meses y bueno, vemos que este último mes ha tenido una curva bastante estable. Si nos vamos a la gráfica de los 3 meses, vemos que incluso se cayó en un 17.47%. Vemos que ha tenido un incremento del 102.05%, pasando de costar unos $10 para contar con el precio de mercado actual de $40.39. Además de que tenemos que las ventas recientes de este naipe oscilaron entre los $39 y los $49 respectivamente. Lo cierto es que si tenemos una reimpresión anunciada en Starlight u otra rareza más o menos alta para este naipe, quizás esta versión secreta de Alliance Insight puede experimentar una caída considerablemente alta. Por lo cual, si tú tienes este naipe y no lo vas a usar y no te interesa coleccionar estas cartas, quizás sea un buen momento para comenzarlo a mover y sacar provecho del valor que tiene actualmente. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenemos para el video de mercado de recomendaciones del día de hoy. Espero de verdad, como siempre, que te guste, que te sirva, que te pases un buen rato y sobre todo que te lleves algo de valor. Estos no son consejos de finanzas ni nada por el estilo. Esto es mero entretenimiento e información para que tú tomes tus propias decisiones en base a las cartas que quieres conseguir o quieres estar vendiendo. Y para que sepas también los precios de las cartas del Yugi que se vuelven tendencia y otras cositas que quizás pues no son tendencia, pero se mueven por debajo del telón. Yo soy el tío Iliaster. Si es la primera vez que me estás viendo, agradecería mucho que te suscribieras. Eso me motiva para traerte videos de forma mucho más seguida y forma mucho más consistente. Situacionalmente subo estos videos para todo público, pero muchas veces también los subo exclusivamente para los miembros del canal del apartado Obelisco Azul. Considero unirte a los miembros del canal, ya que eso me apoya también para traerte videos de forma mucho más seguida. Compartimos también contenido en la zona de comunidad y shorts exclusivos para los miembros del canal. Y tenemos un video también exclusivo para miembros del canal hablando de los nichos más rentables a nivel de lo que es venta de cartas en Yu-Gi-Oh! Espero como siempre que el contenido te guste, que te sirva y sea educativo. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.